Bien, vamos a iniciar nuestra actividad básicamente haciendo una revisión, ¿no?, precisa de lo que significa la función renal y lo que se puede alterar para que produzca la sintomatología correspondiente. Los cuadros de insuficiencia renal son de presentación frecuente, y si hablamos de insuficiencia renal aguda, ¿no?, realmente puede obedecer a múltiples causas, ¿no?, sean intrínsecas del propio riñón, ¿no?, o de vías urinarias obstruidas o alteradas, o también de efectos o por efectos de alteraciones sistémicas, ¿no? En virtud de ello, vamos a revisar de forma muy, digamos, precisa, insisto, lo que significa este síndrome de insuficiencia renal aguda. Estos son los puntos que vamos a desarrollar, ¿no?, en cuanto a las definiciones, etiología, tipo de lesión, fisiopatología, clasificación, las presentaciones clínicas, algunos exámenes de ayuda diagnóstica. Bien, a manera de introducción, podemos decir que la insuficiencia renal aguda es un síndrome que se caracteriza por presentar, digamos, múltiples causas que van a provocar la lesión o injuria, ¿no? Y se caracteriza por una rápida disminución de la filtración glomerular, lo cual se traduce en la incapacidad para eliminar del organismo los productos nitrogenados, ¿no? Y esto también puede contribuir a la alteración, ¿no?, del equilibrio u homeostasis de los líquidos electrolitos corporales. Se dice que a nivel hospitalario, según los registros, ¿no?, se presentan entre el 5 hasta el 8% de ingresos hospitalarios, ¿no? Y algunos de ellos pueden tener complicaciones importantes, terminando en las unidades de atención crítica. Bien, tenemos algunas definiciones que aclarar. La primera es la lesión renal aguda. En este caso, la lesión renal aguda se refiere a la incapacidad del riñón para continuar con la homeostasia asociada al equilibrio, debido a que netamente hay una disminución de la tasa de filtrado glomerular, ¿no?, y el cual va a ser un criterio no clínico, en este caso la producción de orina, ¿no?, y también asociado a una alteración del biomarcador de la función renal, que es un azúcar como la creatinina sérica. Bien, el daño renal es una alteración de parénquima renal, ¿no?, que puede ponerse clínicamente de manifiesto, ¿no?, a través de muestras, ¿no?, histopatológicas, o mediante también biomarcadores de daño del tejido renal. Y finalmente, el ataque renal agudo se refiere a situaciones de riesgo de lesión y disfunción renal secundario a procesos, ¿no?, sistémicos, como son la sepsis, ¿no?, o de repente consecuencia, ¿no?, de una cirugía mayor, ¿no?, o el efecto de algunos fármacos nefrotóxicos. Bueno, es así entonces que uno de los enfoques que de repente ustedes ya han visto en fisiopatología, tratamos de ubicar el origen de esta alteración de la función renal. Aquellos que dependen, ¿no?, básicamente de la insuficiencia renal aguda prerrenal, ¿no?, que tenemos en cuenta la baja perfusión del riñón, así como una insuficiencia netamente renal o parenquimatosa, es decir, intrínseca, y finalmente la insuficiencia renal aguda obstructiva o postrenal, también le llaman algunos, ¿ya? Entonces, en la primera parte se debe a que puede haber mecanismos de producción, ¿no?, como son la deshidratación o la pérdida de la bulimia, ¿no? Consecuencia, por ejemplo, de pérdidas gastrointestinales, como diarreas, vómitos, sudoración profusa, ¿no? De repente una disminución de la ingesta de líquidos, ¿no? O también la formación del tercer espacio, como puede ser un hilo intestinal importante, o una hepatitis aguda complicada, o un síndrome compartimental en general. También esta ira perrenal puede deberse a una pérdida importante de volumen, ¿no?, como por ejemplo una hemorragia aguda, una hemorragia digestiva, una hemorragia abdominal de otra índole, o de repente un paciente politraumatizado, ¿no?, o pacientes que han sufrido quemaduras extensas, ¿no?, en el que se denomina acá el síndrome, ¿no?, de fuga capilar. Bien,
También puede deberse a deshidratación o hipovolemia por pérdidas urinarias, ¿no? En consecuencia de la diuresis osmótica o nefropatías importantes de perdedora de sal, o también por el efecto excesivo de los fármacos diuréticos, ¿no? Bueno, otro mecanismo por el cual se puede producir una insuficiencia renal prerrenal puede ser el bajo gasto cardíaco. Por ejemplo, tipo 1, ¿no? Perdón, bajo gasto cardíaco tipo isquemia, miocarditis, ¿no? Trastornos valvulares, ¿no? O un derrame pericárdico severo, por ejemplo, ¿no? O también el llamado síndrome hepatorenal que vemos en pacientes con hepatopatía crónica como cirrosis, ¿no? Que puede ser el síndrome hepatorenal tipo 1, que es el más severo y rápido, y el tipo 2, que es menos severo. También esta ira perrenal puede ser ocasionada por una disminución de resistencia periférica, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de un paciente en shock séptico, por ejemplo, con vasodilatación importante, o efecto de fármacos vasodilatadores, ¿no? Son forma sostenida, ¿no? O cuadros anafilácticos también, ¿no? O también por alteración hemodinámica renal, ¿no? Por mecanismo de bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Esto es la primera parte en relación, ¿no? A la ira perrenal. Si nos enfocamos en la ira renal o parenquimatosa, es decir, intrínseca, ¿no? Podemos dividirlo en estructuras, por ejemplo, a nivel túbulo intersticial, a nivel glomerular y a nivel vascular. Si hablamos de nivel túbulo intersticial, ¿no? Los clásicos, digamos, enfoques están diseñados o dirigidos, por ejemplo, a la necrosis tubular aguda, ¿no? Al efecto de tóxicos exógenos o también tóxicos endógenos, ¿no? O también a la nefritis intersticial, ¿no? Inmunológica. En el caso de la necrosis tubular aguda, puede ser debida, ¿no? A, digamos, isquemias, cuadros de sepsis o cualquier infección, una pilonefritis severa, por ejemplo, ¿no? También puede ser los efectos tóxicos exógenos, como por ejemplo lo más frecuente que vemos, ¿no? El uso de contrastes, sustancia de contraste para una tomografía o un procedimiento, digamos, de radiodiagnóstico, ¿no? El uso de algunos antibióticos potencialmente nefrotóxicos como los aminoglucósidos, ¿no? Algunos antimicóticos como la futericina B, algunos antivirales como la ciclovir, ¿no? O también algunos inhibidores, ¿no? Como son la ciclosporina, ¿no? Algunos fármacos antineoplásicos como la ciclofosfamida, el cisplatino, metotrexate también, aparte de metotrexate, además de ser nefrotóxico, puede ser hepatotóxico generalmente. Pacientes de tratamiento en psiquiatría con sales de litio también pueden terminar por exceso de dosis o por idiosincrasia con lesiones renales, ¿no? El uso de antiinflamatorios, ¿no? AINES en general, sobre todo en pacientes de edad avanzada, ¿no? Pueden producir más daño renal también, o en cualquier otro tipo de paciente por sobredosis, ¿no? Al margen de ser gastrolesivo, también son pacientes con potencial nefrotoxicidad, ¿no? El uso de diuréticos, de ASA sobre todo, ¿no? El uso de bifosfonatos en caso de tratamiento para osteoporosis, como el ejemplo como el ácido solendrónico, ¿no? También por efecto algunas intoxicaciones, ¿no? Pigmentos como la mioglobina, en caso de la rhabdomiolisis, ¿no? Por lesión muscular, por ejemplo, hay un cuadro descrito, ¿no? Clásico que es la rhabdomiolisis, secundario por el uso de fármacos para la hipercolesterolemia, como las estatinas, ¿no? En algunos tipos de pacientes terminan con una rhabdomiolisis severa y el paciente termina en diálisis aguda, ¿no? También en las hemoglobinuриas, también por hemólisis severas, ¿ya? Efecto también de algunos tóxicos endógenos que pueden producir la ira renal o parenquimatosa. Tenemos aquellos pacientes con lesiones tumorales, ¿no? El famoso síndrome de lisis tumoral, que van a liberar sulfatos, uratos, ¿no? Produciendo acidosis, ¿no? ¿No? La hipocalciuria también, ¿no? También por los tumores, que es lo más frecuente que vemos, ¿de acuerdo? Y la nefritis intersticial inmunológica, entre los principales factores que alteran a nivel túbulo intersticial. En segundo lugar, tenemos las alteraciones glomerulares. Quizá es algo, ¿no? Importante conocer, como por ejemplo aquellas que son secundarias a infecciones, ¿no? Los estreptococos, ¿no? En este caso, la endocarditis, ¿no? Una bacteriemia producida por la inserción de un catéter que se contaminó, catéter venoso central que se contaminó,
o la conocida postestreptocócica, ¿no? Muy bien. También la glomerulonefritis extracapilar por anticuerpos anti-MBG, ¿no? Extracapilar, ¿no? A partir de cualquier glomerulonefritis, ¿no? Y extracapilar también a cualquier nivel, ¿no? De problema inmune con o sin vasculitis, ¿no? También la lesión glomerular puede deberse a vasculitis de pequeño vaso, ¿no? Como la poliangitis microscópica, ¿no? Como hemorragia pulmonar, ¿no? La granulomatosis de Wegener, ¿no? En este caso afecta al pulmón, ¿no? El paciente puede ingresar a la emergencia con falla renal aguda, edemas, hiperasuemia y hemoptisis inclusive. Bien, en ese sentido, a ver, ¿listo? Tenemos también otras enfermedades como el brote de hematuria macroscópica o el síndrome nefrótico que cursa con insuficiencia renal aguda, ¿no? En tercer lugar, tenemos como mecanismo, ¿no? O afección de la ira renal o parenquimatosa a las lesiones vasculares. Aquí tenemos las microangiopatías, ¿no? Consecuencia, por ejemplo, a la hipertensión maligna, al famoso síndrome de Hell, ¿no? Que se ve en pacientes puérperas o pacientes gestantes puérperas inmediatas, ¿no? Pacientes con ateroembolia, ¿no? Como cristal de colesterol, o aquellos con embolismo arterial, ¿no? Secundario a una arritmia cardíaca, ¿no? A una arritmia cardíaca, ¿no? Pacientes con disección de aorta y por lo tanto ya no hay circulación vascular a ese nivel, o un traumatismo importante, ¿no? Un accidente, ¿no? Una lesión quirúrgica secundaria, o enfermedades del colágeno, como por ejemplo la esclerodermia y el lupus, también que por consecuencia de la asociada a la glomerulonefritis. Finalmente, en la etiología, la ira obstructiva o podrenal se puede producir por lesiones a nivel de la vía urinaria, por ejemplo, a nivel distal, ¿no? Una estenosis uretral, ¿no? O un crecimiento prostático importante que produce obstrucción distal, ¿no? O una alteración vesical también. Otra causa importante, tenemos las neoplasias, ya sea a nivel vesical, a nivel ureteral, en ambos uréteres, por supuesto, o unilateral en caso que el paciente tenga, o sea, monorreno, ¿no? Riñón único. También la fibrosis retroperitoneal, ¿no? Que es una lesión que comprime básicamente las estructuras posteriores, ¿no? Que en este caso las vías urinarias contra la pared, que justamente produce la obstrucción y la ira porrenal, ¿no? La infiltración por cuadros linfoproliferativos como los linfomas o hematomas de gran tamaño. También puede ser, ¿no? Por casos de litiasis, ¿no? Generalmente bilateral, ¿no? Y algunos cristales o uratos que precipitan. Entonces, del punto de vista de manifestación, tenemos que existen varios tipos de lesiones, tanto lesión renal, postrenal y prerrenal. Si hablamos en primer lugar de la prerrenal, ¿no? Se presenta con una disminución de la perfusión. Ya hemos dicho que por un shock séptico, un shock anafiláctico, una hipovolemia, una deshidratación, efecto de vasodilatadores, ¿no? Pérdida de líquidos, grandes quemados, etc., ¿no? Que se traduce en una disminución del flujo urinario. A su vez, va a haber retención de ácidos, ¿no? O uricreatinina, y que ocasionalmente puede estar o no asociado a oliguria, ¿ya? Entonces, no esperemos que un paciente tenga oliguria para pensar que está en insuficiencia renal. Hay insuficiencia renal agudas no oligúricas, ¿ya? Ustedes saben que por definición, oliguria es menos de 400 centímetros cúbicos de orina en 24 horas o 200 centímetros en 12 horas. La definición correcta acá también sería por kilo de peso. Hablamos de oliguria cuando el paciente tiene una diuresis menor de 0,5 centímetros cúbicos o mililitros por kilogramo, ¿no? Por hora, ¿no? Es decir, si un paciente pesa 60 kilogramos, nuestro paciente para que esté en oliguria debería ser 0,5 por 60, serían diuresis menos de 30 centímetros por hora, ¿de acuerdo? Bien, entonces, la ira renal, ¿no? Se produce netamente por una hipoperfusión del mismo. Y si es sostenida o se prolonga, ¿no? Y se hace más intensa o severa, ¿no? Ya va a haber un daño hipóxico, como ustedes saben, las células, ¿no? En hipoxia viene el problema oxidativo, una orquestación anaerobia y hay lesiones, sobre todo a nivel, hemos dicho, tubulares, ¿no? Células tubulares, ¿no? Entonces hay necrosis y muerte celular. Finalmente, la porrenal, ¿no? En este caso hay una obstrucción de flujo urinario. Si el paciente tiene buena diuresis o que está obstruido, ¿no? Y generalmente puede producir hasta anuria inclusive, ¿no? Y que puede ser corregida siempre y cuando el paciente
tenga un diagnóstico que podamos corregir, por ejemplo, un problema prostático, colocamos una sonda vesical, o si no, una talla vesical, ¿no? Para que el paciente miccione. O de repente un paciente con una neoplasia avanzada, ¿no? Por ejemplo, un cáncer de útero, ¿no? Estadio final, ¿no? Que hay obstrucción de las vías urinarias, entonces hay una gran hidronefrosis, entonces se hace la nefrostomía bilateral o unilateral para que el paciente pueda eliminar la diuresis sostenida. Bien, entonces en cuanto a la fisiopatología, la injuria, ¿no? Que va a producir, digamos, todo este evento, ¿no? En primer lugar, podemos catalogar que va a terminar en dos grandes daños. Uno, que sea lesión glomerular o necrosis glomerular, y por otro lado, que haya una necrosis tubulointersticial. Entonces, en primer lugar, esta injuria va a producir una lesión microvascular, ¿no? Una lesión microvascular que va a dar como consecuencia una reducción del flujo sanguíneo. Y esto a su vez como un mecanismo de, digamos, compensación, va a motivar de que haya un incremento en la adhesión leucocitaria, ¿no? Y a su vez, por una serie de reacciones mediadores, va a incrementar la permeabilidad. Al incrementar la permeabilidad, obviamente va a contribuir a mayor isquemia. Finalmente, todos estos eventos van a producir la lesión glomerular o necrosis, ¿no? Bien, la misma injuria también puede producir la lesión celular, hemos dicho, ¿no? Por hipoxia y por, digamos, necrosis directa en citoesqueleto, produciendo destrucción a nivel tubular con edema a nivel del intersticio. Entonces, esto va a incrementar la presión intratubular intersticial y también, en forma consecuente, altera, ¿no? El funcionamiento habitual de la bomba sodio-potasio y la ATPasa. ¿Bien? Entonces, todos estos daños, básicamente, ¿no? Van a ser, digamos, consecuencia en ocasiones de la respuesta inflamatoria sistémica, ¿no? Pro o antiinflamatoria, se dicen los mecanismos, que existen muchas enfermedades, sea infecciosas, no infecciosas, neoplásicas, sistémicas en general. Y a la larga, si el paciente no es corregido o no supera todos estos mecanismos de compensación, ¿no? Para evitar la lesión glomerular o la necrosis tubulointersticial, si se hace sostenida en el tiempo, va a terminar en enfermedad renal crónica. Entonces, para valorar, digamos, qué tipo de alteración está ocurriendo en el riñón, existe la famosa clasificación de Rifle, ¿no? Que son siglas en inglés, pero que, bueno, se ha tratado de traducir, ¿no? Con modificaciones, como por ejemplo este autor, ¿no? En las cuales habla de riesgo, injuria. Mamá, tu mascarilla. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Escucho un micrófono? Bien, entonces decíamos, existe el riesgo, ¿no? El riesgo, ¿no? La injuria o daño, la falla e insuficiencia, la lesión, ¿no? Y finalmente el final de la función renal, ¿no? Que son las iniciales RIF en inglés, ¿no? Entonces, como ustedes ven, cada uno de ellos tiene una serie de condiciones. Por ejemplo, para que haya riesgo, se dice que puede haber una filtración glomerular menos de 15 centímetros cúbicos por minuto, con una creatinina, ¿no? Mayor de 1.5 veces, ¿no? Y para que haya injuria, ¿no? Un volumen urinario menos de 0,5 cc por kilo por hora por 12 horas, la creatinina sérica por 2 veces, ¿no? Y la filtración glomerular, ¿no? 50%, ¿no? La falla en sí o insuficiencia, que es el tema de hoy, ¿no? En este caso, el volumen urinario hemos dicho menos de 0,3 cc por kilo por hora por 12 horas o más, con una creatinina sérica por 3 veces y una filtración glomerular más del 75% de reducción. Para que haya lesión, ¿no? Básicamente, pues acá el gol estándar es de que se haga una biopsia renal, ¿no? Pero siempre y cuando hay una lesión con anuria o oliguria por más de 4 semanas, ¿no? Y finalmente, si el paciente no continúa con esta y no es reversible, pasa al estadio final, que se habla de enfermedad crónica terminal, ¿no? En la cual hay unas lesiones ya antes descritas, ¿no? Entonces, todo eso es importante, como ustedes ven, para darle solución, ¿no? En el caso de, por ejemplo, de que haya un incremento de azoados, ¿no? Con edemas, congestión pulmonar, o de repente el paciente está con síndrome urémico severo, trastorno ácido básico o electrolítico como hipercalemia,
va a una diálisis temprana. Si no, en la fase final ya, como vemos en un gran número de pacientes actualmente, ¿no? Van a la diálisis crónica y, ¿por qué no?, al trasplante. Entonces existe otra clasificación que las de Akin, o King, ¿no? En las cuales tienen 3 estadios, ¿no? Y comparan también los valores de creatinina, ¿no? Por 1.5 veces, ¿no? O incremento más de 0,3 de valor, ¿no? O creatinina por 2 veces o por 3 veces, ¿no? E igual comparan la diuresis, ¿no? Menos de 0,5 cc por kilo hora en 6 horas, 12 horas, o menos de 0,5 cc durante 24 horas, o una anuria. Entonces, en el primer caso, el estadio 1, estaríamos en disfunción renal igual que en el estadio 2. Sin embargo, en el estadio 3 ya estaríamos probablemente en un grado de insuficiencia. Bien, entonces ya hemos revisado definiciones, ya hemos revisado los mecanismos fisiopatológicos y las consecuencias y las clasificaciones, ¿no? Ahora vamos a continuar con la presentación clínica, es decir, qué presenta nuestro paciente con, digamos, insuficiencia renal aguda. Bien, nuestro paciente generalmente puede presentar consecuencias del incremento de azoados en sangre, en este caso de la uremia. Y como ustedes saben, la urea a través de toda la circulación sanguínea no escapa, ¿no?, a ninguna parte del organismo, es decir, todo el organismo se compromete. Y uno de ellos es el sistema nervioso central, produciendo entonces trastorno del sensorio como cefalopatía, que va de grado 1 a grado 4, es decir, puede pasar de un síndrome confusional, ¿no?, a, digamos, somnolencia, a estado de sopor y hasta el coma inclusive, ¿no? Es encefalopatía urémica. De igual manera, la urea elevada a nivel de mucosa gastrointestinal, sobre todo en mucosa gástrica, va a producir cambios, ¿no?, que terminan haciendo gastropatía y por lo tanto hasta sangrado digestivo. Nosotros hemos atendido pacientes que llegan a su motivo de ingreso, hemorragia digestiva, y al final resultó ser un paciente con falla renal ya crónica reagudizada que termina en diálisis. ¿Bien? ¿Qué otra manifestación tiene el paciente? Cambios en la diuresis, ¿no? Cada paciente, cada persona sabe cuánto aproximadamente micción al día, cuántas veces al día, en volumen, ¿no?, la cantidad, las características. Sin embargo, algunos son más cuidadosos y lo miden, ¿no? Ustedes que están en semiología, importante conocerlos, las comparaciones de volumen, ¿no? Por ejemplo, un vaso, ¿no?, 100 centímetros, una taza, 150, ¿no? Y así más o menos tener una idea aproximada, ¿no? La oliguria, menos de 400 centímetros en 24 horas, o menos de 0,5 cc por kilo hora, hemos dicho, ¿no? O simplemente la anuria, ¿no?, en la cual hay menos de 100 centímetros en 24 horas, o que haya cero de diuresis. Acá lo que dice la imagen justamente, descartar que no haya una obstrucción urinaria, ¿ya? Nosotros hace muchos años atrás tuvimos la oportunidad de ver 2 casos de pacientes que ingresaron por emergencia para estudio diagnóstico al servicio de medicina por tumor, ¿no?, abdominal. Pues resulta que el tumor abdominal, ¿no?, era una vejiga neurogénica que había hecho retención aguda. O sea, lo que palpaban era un globo vesical, ¿no? Entonces se le introdujo, se le colocó la sonda vesical, Foley, y el tumor desapareció, ¿no? Entonces tener cuidado que no sea una obstrucción urinaria. Bien. Otras manifestaciones van a depender de alteraciones a nivel de agua y sal. Recuerden, agua y sal siempre están juntos. Cualquier alteración en el agua, ¿no?, hay alteración del sodio y viceversa, ¿ya? Entonces va a haber una retención, entonces, ¿no?, produciendo edemas, ¿no? Recuerden que el edema principal, el problema renal, básicamente es un edema facial que empieza desde las mañanas, ¿ya? Bueno, puede haber falla cardíaca por congestión, ¿no?, por excesiva cantidad de líquido. No, recuerden ustedes que la insuficiencia cardíaca, según el estadio de Kimball, puede tener 4 estadios, ¿cierto? El estadio 1, cuando no hay insuficiencia cardíaca; el estadio 2, ¿no?, cuando hay crepitantes, ¿no?, menos del 50%, digamos, emitoras; el estadio 3, cuando es edema agudo de pulmón, ¿no?, está totalmente congestionado, crepitante, llenecito los campos o los emitoras, ¿no? Y el estadio 4, cuando es un shock cardiogénico, ¿no? Pero en este caso nos interesa por el tema de falla renal aguda, que va a presentar insuficiencia cardíaca y puede llegar a edema agudo de pulmón, como que ingresan así los pacientes, sean agudos o crónicos agudizados, ¿no? Y también la retención de líquidos sumado a la uremia puede ocasionar la pericarditis urémica, ¿no?, que vamos a encontrar dolor torácico, ¿no?, vamos a encontrar el frote pericárdico, ¿no?, no ingurgitación, digamos, de vaso, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces acá vemos en la imagen, ¿no?, la oliguria, que puede haber pacientes con falla renal aguda sin oliguria, ¿no? No esperemos que eso sea cardinal, ¿no? Y acá el signo de Godet, ¿no?,
justamente en el signo de fovea también, ¿cierto? Son zona pretibial, zonas cerca a hueso, ¿no? Decíamos con el grupo de la práctica de que el signo de los edemas, ¿no? Godet o de fovea, se cataloga cualitativamente como una cruz o cruces de cruces, ¿cierto? Y a veces subestimamos, ¿no? La cantidad de cruces con el nivel de retención de líquidos. Por ejemplo, decimos cuánto de retención de fluido debe haber en un paciente que presenta una cruz, ¿no? De edemas. Y se dice, por teoría, de que es entre el 3 al 5% de volumen de agua, de peso, ¿no? Entonces imagínense 5%, 60 kilogramos, ¿no? De un paciente que pesa 60 kilogramos, ¿no? El 5% son 3 litros. Entonces básicamente el paciente está reteniendo 3 litros de agua para presentar un edema de una sola cruz. Imagínense cuánto está reteniendo para cuando el edema es más intenso. Bien, entonces también hemos dicho que la uremia manifiesta el famoso síndrome urémico, caracterizado por anorexia, luego vienen náuseas, vómitos, ¿no? Que puede inclusive tener hasta hemorragia digestiva con hematemesis, ¿no? Por erosión de la mucosa gástrica, ¿no? Hay deshidratación, sequedad de boca y el famoso aliento urémico, ¿no? Si nos acercamos al paciente, el semiólogo debe observar, ¿no? Debe examinar bien al paciente y acercarnos ¿no? en el aliento. Es un aliento a orina, ¿no? Un aliento a orina. Cuanto más el uremia, el aliento es más evidente, ¿no? A nivel del sistema nervioso, alteraciones de la conciencia, ¿no? En estados iniciales hemos dicho confusión, somnolencia, y luego llega el estupor y letargo, ¿no? Estupor y letargo. Y también puede presentar espasmos musculares, ¿no? Inclusive puede llegar hasta convulsiones, ¿no? Bueno, cuando ya el problema ya es netamente crónico, ¿no? Alteraciones ya tipo anemia, ¿no? Como la palidez terrosa que ustedes pueden evidenciar, ¿no? En las imágenes, ¿no? Comparando con un paciente aparentemente fisiológico, ¿no? Las palmas, ¿no? Tan pálidas, una palidez terrosa, ¿no? También por alteración de disminución de la producción de eritropoyetina en el riñón, ¿no? Y por trastorno de la alteración, ¿no? También de la hemostasia y la coagulación puede aparecer equimosis, ¿no? ¿no? Equimosis y tendencia a producir hematomas cutáneos. ¿Bien? Bueno, decíamos que por las funciones renales, tanto el metabolismo del agua y de los electrolitos, estos pueden netamente estar alterados, ¿no? Con insuficiencia renal aguda. Y una de las, digamos, evidencias es el trastorno electrolítico, tanto del sodio como del potasio. Por ejemplo, las más frecuentes que podemos observar, ¿no? Es que si el paciente retiene líquidos, ¿no? Va a producir una hiponatremia dilucional, ¿no? Y en el caso del potasio, hay una tendencia a la hipercalemia. Y quizá ese hay que tomarle mucha atención. Quizá la hipercalemia clínicamente se puede, ustedes revisaron sus textos de Gannon, de Guyton, ¿cierto? Hay unos cuadros que comparan, ¿no? Los cambios electrocardiográficos, como el que presentamos acá, ¿no? En las cuales puede haber ondas tepicudas, ¿no? Tepicudas, y luego hasta producción de arritmias cardíacas tipo fibrilación ventricular por hipercalemia, ¿no? ¿no? Siendo de 5.5 para adelante, hipercalemia, pues no leve, moderada, severa, ¿no? Son pacientes con hipercalemia de 8, ¿no? Totalmente incompatibles con la vida, ¿no? Este paciente hay que tratarlo inmediatamente. Recuerden que el potasio, como vimos en la sesión anterior, teórica, es el principal electrolito intracelular, ¿no? Entonces, cuando ustedes tengan un paciente con sospecha de insuficiencia renal aguda, descarten si hay un problema de trastorno del sodio o del potasio. El potasio o la hipercalemia, en este caso, puede producir arritmias y llevan al paro en diástole. ¿Bien? Entonces, también a nivel ácido-base, también produce retención, perdón, producen no eliminación de ácidos no volátiles, produciendo acidosis metabólica. Entonces, el bicarbonato cae. Y si el bicarbonato cae, el mecanismo de compensación es que la presión parcial de CO2 también va a disminuir, ¿no? Entonces, y esto va a empeorar, ¿no? La hipercalemia. Entonces hay que corregir la acidosis metabólica. La acidosis metabólica a nivel respiratorio se manifiesta por hiperventilación, una respiración ondulante, en la que nosotros llamamos respiración acidótica o de Kussmaul. Bien, entonces ya hemos descrito la parte clínica, ¿no? No está de más también familiarizarlos con evaluación diagnóstica, ¿no? En este caso con algunos exámenes auxiliares, ¿no? Y que justamente presentamos, ¿no? Como son los análisis bioquímicos, ¿no? Un hemograma, ¿no? Básicamente glucosa, urea, creatinina, ¿no? Una ecografía, ¿no? ¿no? Más que todo para ver la diferenciación córtico-medular que está alterada acá, por ejemplo, un paciente
Cuando está alterada la inhibición corticomedular, generalmente es por enfermedad renal crónica, ¿no? Para poder diferenciar, ¿no?, de qué se trata el paciente, si es agudo o crónico agudizado. También importante algunos exámenes tipo dosaje de proteínas, ¿no?, de albúmina sobre todo, para el origen, ¿no? Y bueno, complementando la etiología, pues no sabemos que la enfermedad renal, ¿no?, en este caso la crónica, o generalmente la crónica agudizada, pues consecuencias de enfermedades de otro fondo, ¿no? Por ejemplo, hipertensión arterial, ¿no? Diabetes, entre otros, ¿ya? Se complementará pues con estudios, ¿no?, de imágenes de acuerdo a la severidad del paciente. Y el gol estándar pues va a ser la biopsia renal en caso de sospecha de enfermedad renal importante. Bueno, a manera de resumen, entonces, importantísimo, ¿no?, la historia clínica. Historia clínica que nos permita obtener información completa, veraz y oportuna, ¿no?, sobre todo para ver de qué se trata, por cuál es la consecuencia. Depende, es un paciente con diabetes que nunca supo que tuvo diabetes y está debutando con falla renal aguda. Un paciente que nunca supo que tenía hipertensión y está debutando con una crisis hipertensiva, en este caso ya sería una emergencia hipertensiva que lleva a una falla renal aguda, ¿no? De repente preguntar si ha sido sometido a la ingesta, digamos, o tratamientos con sustancias nefrotóxicas como sustancia de contraste, como de repente antibióticos, ¿no? U otros, ¿no? Sales de litio, entre otros que hemos revisado antes, ¿no? Y básicamente, cuando el paciente ingresa, tenemos que valorar cómo está su estado hemodinámico, ¿no? Evaluar cómo está su estado de bulimia, si está deshidratado o sobrehidratado, ¿no? De repente es un paciente que viene con diarreas agudas y vómitos, ¿no? Y tanto la deshidratación que al final termina con falla renal aguda, ¿no? O de repente con hemorragia digestiva, ¿no? Y termina con una ira prerrenal, ¿no? Valorar la bulimia para tomar acciones inmediatas, por supuesto, ¿no? Ver si tenemos alguna afección de otros órganos o sistemas, hemos dicho la parte neurológica, cardíaca, ¿no?, respiratoria, ¿no? En forma general, algún foco infeccioso, por ahí una celulitis de fondo, una infección urinaria, tenemos que descartar como causal, ¿no?, de este síndrome, ¿no? Finalmente, y no menos importante, ¿no?, ver la parte epidemiológica, ¿no? Ustedes como estudiantes de medicina deberemos revisar, ¿no?, cada semana, ¿no?, a nivel de la página de Oficina General de Epidemiología del Ministerio de Salud, cada semana de las 52 que son en el año, nos dan un perfil, ¿no?, por regiones, es decir, qué enfermedades estaban frecuentemente presentándose, ¿no? Entonces, por ejemplo, actualmente en el paciente que presenta falla renal aguda es mal pronóstico, está descrito en los estudios. Entonces, hay que estar preparados para tratar de evitar eso, ¿no? Y finalmente ver la cronología, ¿no?, en qué tiempo se ha instaurado, ¿no? Hemos dicho entonces, aquí para complementar, si en menos de 15 días de la insuficiencia renal aguda, ¿no?, hay que ver si se trata de insuficiencia renal aguda funcional, ¿no?, ¿ya?, o establecida, ¿no? Y para eso, si está establecida, pues vemos básicamente estudios también complementarios como imágenes, ¿no? Ver el tamaño, la diferenciación corticomedular, el pensum grande, ¿no? Ver a veces de 15 días a 3 meses, pues es su aguda, ¿no? Y si es más de 3 meses, enfermedad renal crónica, ¿no? Si la IDE está establecida, hemos dicho 3 grandes grupos: afección túbulo-intersticial, afección glomerular o vascular, ¿no?, vasos pequeños, ¿no? Y acá también la afección vascular netamente, ¿no? Entonces hablamos de necrosis isquémica, problemas inmunoalérgicas, ¿no?, problemas ya intracelulares, ¿no?, o afecciones glomerulares, evolución postetetocócica, la vasculitis, entre otros. La afección netamente vascular a nivel de arteria renal o vasos grandes, ¿no? Muy bien, siendo luego nuestro gol estándar la biopsia renal. Muy bien, entonces jóvenes, básicamente, esto ha sido una breve revisión panorámica. Sobre todo, hemos revisado, ¿no?, las definiciones tanto de lesión, daño y ataque renal agudo. También hemos revisado las principales etiologías, ¿no?, los tipos de lesión, ¿no?, cómo son los mecanismos fisiopatológicos, la clasificación, ¿no?, etiológico también, ¿no?, la presentación clínica más frecuente, y también hemos dado algunos parámetros, ¿no?, sobre todo para el uso de exámenes de ayuda diagnóstica, ¿no? Lo importante de este tipo de síndromes, ¿no?, es que tengamos una idea bien clara, ¿no?, de cuáles son, digamos, las
los principales mecanismos de producción de la insuficiencia renal aguda, ¿no? Algunos pacientes, insisto, ingresan a los servicios como debut, ¿no? Y de enfermedades insospechables, ¿no? El paciente viene con falla renal aguda y recién se detecta que tuvo diabetes, recién se detecta que tuvo hipertensión, ¿no? Otro grupo de pacientes ingresan con insuficiencia renal aguda y, bueno, puede ser consecuencia de un evento, ¿no? Por ejemplo, uso de contrastes. O de repente estuvieron tratándole por un proceso infeccioso y recibió un antibiótico potencialmente nefrotóxico por exceso de dosis o por idiosincrasia, ¿no? E hizo un problema de insuficiencia renal aguda, ¿no? Y finalmente hay pacientes con insuficiencia renal aguda que son consecuencias de enfermedades ya crónicas establecidas, por ejemplo, neoplasias, ¿no? Que producen obstrucciones, ¿no? Por ejemplo, es conocida la neoplasia de útero, la neoplasia de útero, y eso a veces viene en su pregunta de exámenes de internado, de serums. La neoplasia de útero, por la evolución natural de la enfermedad, ¿no? Por diseminación o metástasis, ¿no? Produce compresión de las vías urinarias y justamente la causa de mortalidad de la uremia hace fallas renales agudas importantes, ¿no? Entonces, justamente enfocar qué tipo de paciente estamos nosotros recibiendo para hacer el enfoque. Finalmente, cuando tengamos un paciente con síndrome de insuficiencia renal aguda, preguntarnos si esa insuficiencia renal aguda en el tiempo, en la evolución, se puede, digamos, complicar justamente con, digamos, la instalación y la derivación ya a un paciente crónico, ¿no? Lo que queremos es evitar que lleve a la cronicidad. Muy bien. Entonces, creo que esto ha sido una revisión de cumpliendo la actividad académica programada sobre el síndrome de insuficiencia renal aguda, ¿no? Mecanismos fisiopatológicos y la semiología. Muy bien, si hubiera alguna pregunta, por favor, de parte de los asistentes, estaremos prestos para responder. Doctor, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, dígame. Tengo una pregunta, es en realidad de un caso clínico que nos tomaron hoy día, como en el pasito, y estaba un poco confuso, la verdad, pero bueno, ¿le puedo leer? Porque Claro, quería su opinión, porque la verdad no terminaba por la semiología, o sea, por lo que indicaba en el caso, no estaba muy claro. Muy bien, escucho, no hay problema, le escucho. Un ratito, espérese. Ya. Sí. Dice, paciente que ingresa a emergencia en mal estado general con criterios de sepsis con hipotensión, prevalencia por sospecha de infección urinaria. Recibió ciprofloxacino, amikacina por 7 días y AINES por dolor persistente. Con antecedentes de hipertensión arterial, portador de sonda vesical por hiperplasia benigna de próstata. Al examen presenta palidez de piel y mucosas, bioquímico renal. Se evidencia creatinina de 4.1 miligramos por decilitro y urea de 157. Y la gasometría, acidosis metabólica con anión GAP elevado. De acuerdo a la clasificación CADIGO y AKIN, ¿cuál sería su probable compromiso renal? Ya, básicamente ahí tenemos que simplemente aplicar lo que hemos dicho, ¿no? A ver, tenemos aquí. Vamos a compartir pantalla. ¿Sí? ¿No? Entonces, ¿cuánto tiene creatinina? 4.1. Ya, pero 4.1. no dice, o sea, no dice el basal, sino simplemente dice 4.1. Ya, 4.1. Ya, pero la creatinina normal, ¿cuánto es para usted? 0.6 a 1.2. Ya, pongámosle 1.1. 1 por 4 sería 4 veces. Entonces estaríamos acá en estadio 3. Claro, y en el código, porque en la actualización está con hasta 5, hasta estadio 5. Sí, también. Y Sí. lo que ahí no nos dan, o sea, lo que yo decía, pues lo que no nos indican es la diuresis del paciente ni la tasa de filtración glomerular. Claro, pero ya le dan, a usted le están dando ya el valor de creatinina. Entonces es un parámetro que ya podemos tener en cuenta, ¿no? A veces no tienen todos los criterios. A veces, por ejemplo, igual que en la uremia, ¿no? En la uremia, a veces la presentación clínica, a veces el paciente viene solamente con náuseas y vómitos.
no vamos a esperar que tenga sangrado digestivo o encefalopatía para decir no síndrome urémico, pero así la presentación es muy, digamos, arbitraria, muy incompleta. En la medicina no hay nada absoluto, pero justamente la sospecha clínica sí. Nuestro paciente, bueno, en el caso de ustedes que mencionan, es un paciente, ¿no?, que tiene varios factores de riesgo, ¿no? Y sobre todo que ha sido sometido a uso de AINES, de antibióticos, ¿no?, nefrotóxicos. Entonces, ha sumado todo para que haya una falla renal aguda dentro de su cronicidad, por supuesto. Bien, muy bien. Listo, estimados estudiantes, esperamos haber cumplido con la presentación. De mi parte, agradecido, ¿no?, por su participación, ¿no? Vamos a seguir coordinando para continuar con las actividades académicas establecidas. De mi parte, muchas gracias con todos ustedes y será hasta la próxima oportunidad. Buenas tardes.